Hola a todos, bienvenidos al podcast de espinosáuridos de la península ibérica. Estamos aquí reunidos en la, la Asociación Paleológica y el paleontólogo Darío Straviz y yo, que soy Paleoiberia. ¿Podéis presentaros? Hola, Hola. Vale. A ver, ¿Qué para presentar, son? solo para decir que es Darío Estraviz, no Straviz. Sí, Ah, perdón. no, si ya estoy acostumbrado. En Portugal, por ejemplo, mi nombre no lo saben pronunciar bien, solo me dicen Dario, no Darío. Estoy acostumbrado, no Va- pasa nada. no, pero vale. es bueno saberlo, es bueno saberlo. Vale, para empezar, a lo mejor hay alguien que no sepa qué es un espinosáurido. Eh, ¿quién lo quiere explicar? Bueno, pues teniendo en cuenta bueno, que uno de los pocos trabajos científicos que hice en mi vida fue sobre espinosaurios, pues vale, es un grupo que ahora mismo es una buena pregunta porque hay una definición que es, digamos, la definición más cladística que tiene en cuenta, si no recuerdo mal, es Spinosaurus aegyptiacus, Rionix walkeri, su antepasado común y todos sus descendientes. ¿Vale? Creo que esta es la definición, digamos, más científica, pero no lo tengo del todo claro. Lo tengo en el paper, estoy seguro, de Iberospinus. Déjame solo buscarlo y así os digo exactamente cómo es. Básicamente es un grupo de dinosaurios carnívoros, ahora hablando de forma más coloquial, ¿vale? Es un grupo de dinosaurios carnívoros que son de los más enigmáticos de todos los dinosaurios terópodos. Debido a que durante mucho tiempo el único ejemplar conocido y reconocido como espinosaurio era Spinosaurus aegyptiacus, que es en su propio género, o sea, se podría hablar el podcast entero solo de Spinosaurus. Em, y Pero este espécimen, el holotipo de Spinosaurus, fue destruido en un bombardeo aliado en la Segunda Guerra Mundial en el Museo de Múnich. Y básicamente, durante décadas y décadas, los paleontólogos de todo el mundo estuvieron rascándose la cabeza tratando de ver de qué era este bicho. Al final se descubrió en los años 80 a Baryonyx en Inglaterra, y esto por fin puso en contexto lo que es Spinosaurus, que es un espinosáurido. Por cierto, la definición hay varias, hay dos, por lo menos que tengo aquí. Una que es el clado más inclusivo conteniendo Spinosaurus aegyptiacus, pero no Torvosaurus taneri, Allosaurus fragilis y Passer domesticus. Y luego también hay otra que es todos los terópodos que están más relacionados de cerca con Spinosaurus aegyptiacus que tu Megalosaurus buclandi o Allosaurus fragilis. Vale, esta me gusta, de hecho me gusta más que esta que básicamente me inventé sobre la marcha. Y es que, no sé si os fijáis, pero están hablando aquí tanto de Torvosaurus taneri como de Megalosaurus buclandi. Y es que estos géneros, que así a priori dices, pero esto qué tiene que ver con los espinosáuridos, pues es que los espinosáuridos, según muchas filogenias, y creo que ahora mismo lo más parecido al consenso que es, o sea, es bastante probable que sean el grupo hermano, digamos, de los megalosáuridos, ¿vale? El grupo que incluye a Torvosaurus taneri, a Megalosaurus buclandi, a Torvosaurus gurnelli, a Bienvenator, el de Alemania. Y entonces por eso se incluye en la definición esto de su... Son, los dos grupos, o sea, Spinosauridae y Megalosauridae, forman el grupo Megalosauroidea, que es un grupo de dinosaurios carnívoros que surgieron durante el Jurásico inferior medio y bueno, los espinosaurios se extinguieron ahí al final del Cenomaniense. Probablemente, por ahí esto también es un tema interesante, hace poco salió un paper sobre esto. Y hay unos supuestos dientes de China, también del Toarciense, pero lo más probable es final del Cenomaniense, vamos a decir ahora por ahí.
Y bueno, básicamente también decir que son, pues que siguen siendo bastante, a pesar de ya saber un poco una somera idea de cómo son este grupo en general, siendo unos animales únicos entre los terópodos por tener unas adaptaciones que parecen apuntar para una adaptación acuática. ¿De qué cantidad de adaptación acuática estamos hablando? De si es un animal totalmente semiacuático, un subaqueous feeder, o es más bien un estilo de vida más estilo garza, o no. El caso es que están muy ligados al agua, eso es evidente, y que tienen un tipo de adaptaciones, sobre todo en el cráneo, que son totalmente diferentes a los de ningún otro grupo de terópodos. Como por ejemplo esas mandíbulas elongadas, las narinas retraídas en el cráneo y luego también evidentemente en el cuerpo esas velas, por ejemplo, que tenían. Y bueno, también como iba diciendo, son muy enigmáticos porque una de las cosas muy curiosas y que ahora estamos empezando a entender por qué ocurre es que sus dientes, a ver, no son súper comunes, ¿vale? Pero son relativamente comunes. O sea, en muchos sitios son como, bueno, no es raro encontrar dientes de espinosáuridos. Ahora bien, encontrar restos corporales es muy difícil, son relativamente muy poco comunes. Entonces, pues es como una paradoja que parece ser ahora que otras adaptaciones que tenían está relacionada con el tema de la sustitución de los dientes. Todos los terópodos sustituían los dientes durante toda su vida. Sin embargo, los espinosaurios los reemplazaban aún más rápido, aún más rápido. Y entonces, probablemente esto es lo que hace que un mismo espinosaurio durante su vida, si un alosauroide, como yo que sé, como Acrocanthosaurus, perdía, digamos, 100 dientes a lo largo de su vida, pues un espinosaurio en ese mismo tiempo perdía 300. Entonces, pues eso es mucho más común, eso, los dientes. Pero sus restos corporales son muy poco habituales. Y bueno, básicamente esa es una introducción del grupo. Si queréis una introducción así más en detalle, no es por shameless self-promotion. Si buscáis Iberospinus Plus, en la introducción tenéis creo que una introducción bastante guapa que hice para el paper este de Iberospinus que habla sobre esta introducción, sobre cómo es el grupo y las características también que los diagnostican. Porque una cosa es la definición del grupo, que es esto, o sea, esto que decía de el clado más inclusivo conteniendo Spinosaurus aegyptiacus, pero no Torosaurus taneri. Pero ¿qué características tiene? ¿Cómo sabes que eso es un espinosaurio? Pues por ejemplo por la presencia de una roseta de dientes premaxilares, unas narinas situadas posteriormente a los dientes premaxilares y un montón de características muy técnicas que no voy a entrar en ello. Y bueno, esa es la introducción que se me ocurre. Vale, antes de ir directos ya al tema de los espinosáuridos de la península ibérica, ¿cómo surge esta familia de terópodos y en dónde se cree exactamente? ¿Y cómo podrían haber sido? Bueno, es una cuestión muy interesante y esto por ejemplo, o sea, cada vez más y más, precisamente hace poco 2 semanas salieron unos restos que son probablemente de los espinosáuridos, si no los más antiguos conocidos, probablemente los más antiguos que son ya casi porque la mayoría son del Barremiense, pues estos son casi berrasienses, son del Varangian de Inglaterra. Y ahí tienes un patrón, por ejemplo, del que vamos a hablar un montón, porque la península ibérica es crucial en esto, que es básicamente Europa Occidental, ¿vale? Los restos más antiguos de espinosaurios parecen un patrón bastante consistente que vienen de Europa Occidental. Y este patrón también es un poco mímico de lo que pasaba con los megalosáuridos en el Jurásico ya. Que de hecho, la división entre los espinosáuridos y los megalosáuridos es casi seguro que ocurrió durante el Jurásico medio superior. Lo que pasa es que durante todo el resto del Jurásico no tenemos dientes, o sea, tenemos una prueba definitiva de esto es un fósil del Jurásico, de un espinosaurio, ¿vale?
Hay un diente de Níger, precisamente, lo cual da que pensar, porque claro, no es Europa Occidental, como estaba mencionando, también del Jurásico Medio, y que apunta a que podría ser un espinosaurio. Luego tienes todo el Jurásico de Ostafricasaurus, de Tanzania, que es, de nuevo, un diente, difícil confirmar, podría ser un ceratosaurio en realidad, por lo último que escuché. Y luego hay una garra también de la formación de Morrison, que sería doblemente importante, porque sería del Jurásico y sería Norteamérica. Y es que no hay ningún resto de espinosaurio de Norteamérica. Se conocen básicamente, digamos, los más antiguos del Marreniense, del Cretácico un poco más inferior, del Europa Occidental sobre todo, claro, y también de algo de Asia, y luego más adelante durante el Cretácico, sobre todo en Gondwana, sobre todo en África y en Sudamérica. Y bueno, esa es básicamente la distribución de este grupo. Y es importante, la península ibérica es muy importante en esta cuestión y creo que podemos desarrollar más adelante sobre esto. Esto, Paleológica todavía no ha hablado. No sé si tiene algo que comentar antes de ir ya al tema principal. Pues la verdad es que poco puedo añadir a todo lo que ha dicho Dario. Lo ha dejado todo muy claro. Me alegro. Lo mismo digo. Ha estado bastante bien explicado. Vale, ahora vamos al tema de los espinosáuridos de la península ibérica, que los cuales son Camarillasaurus, Vallibona venatrix, Iberospinus, que de hecho fue descrito por el propio Darío, aquí presente, y tenemos, eh, au- aunque este último, el que voy a mencionar, Baryonyx, a lo mejor habría que cogerlo con pinzas, porque hay registro, pero como que últimamente lo están reclasificando a Baryonychinae Index. Sí, y el último también, Protatrilis, creo que se pronunciaba así, Protatrilis tinctorensis. Ah, sí, perdón, se me había olvidado. Aunque no lo sé pronunciar ese. Es- Sí, yo Aunque con tampoco, yo la ese, primera vez. con ese habrá polémica, ¿eh? Ya os lo adelanto. no, no, sí, de hecho, como ya te comenté, la semana que salió, el tweet que puso, espero no equivocarme de nombre, Darryl Neis, Sí, podría ser, sí. ¿sí? Sí, lo de eso de que no sé qué, que no era válido como lo habían descrito, algo así me pareció entender. No sé si Darío nos puede decir algo. Probablemente Darren, como dice Darren Nice, probablemente sí que tuviera algún motivo más tal para decirlo. Yo voy a decir mi opinión tal, ¿vale? Yo el tema es que las maxilas de espinosáuridos, tengo que admitir que Iberospinus no tenía, el holotipo de Iberospinus no tenía maxila. Entonces tampoco me maté precisamente en sus características, estudiarlas con calma. Luego, por ejemplo, tienes una maxila que fue descrita por Eric Isasmendi en La Rioja, que estaba tradicionalmente adscrita así a Baryonyx, y que él dejó en Baryonychina Indet. Y el tema es que es la parte, si no recuerdo mal, es la parte posterior de la maxila, y la de Protatridis es la parte anterior. Creo que era así, o sea, básicamente que no tienen mucho overlap entre las dos, ¿vale? Entonces, yo, como te digo, tampoco puedo hablar de eso. Sobre las vértebras caudales sí que puedo hablar un poco más. Puedo decirte que son
mucho más grandes que las de Iberospinus. O sea, cuando miré las medidas es que son casi como las del espinosaurio de Black Rock, que iba, de Black Rock, de White, White Rock se llama, de la formación Vectis de Isla de White de Inglaterra. Bueno, el bicho era un gigante, era un 60% más grande que Iberospinus y probablemente ande en esa altura más o menos el Protatrilis. En cuanto a características de las vértebras caudales, a mí esto es un poco muy subjetivo, porque no me paré a ver los especímenes y también si puedo hacer una ligera crítica al paper es que eh, las figuras no tienen la resolución que me gustaría, tengo que decirlo. Me gustaría poderlas ver mejor. Y ya no te cuento como si pudieran haber hecho como nosotros hicimos con Iberospinus de poner las piezas escaneadas en Morphosource o en Sketchfab o lo que fuera. Como, en Sketchfab como hicieron con Spinosaurus. Lo cual te ayuda a comparar las cosas mucho más ahí en detalle. Entonces, así a ojo, me parece que las espinas neurales son como muy anteriormente inclinadas. No sé, me recuerdan un poquito más a lo de los espinosaurinos que a lo de los barioniquinos, pero no me paré a mirarlo así en detalle, o sea, ni mucho menos. O sea, ahora mismo en mi doctorado no estoy mirando nada de espinosaurios, entonces lo siento, pero no he tenido tiempo de mirarlo en detalle. Con certeza, Eric Isasmendi lo estará mirando en detalle porque su doctorado sí que va de espinosauridos. Y con certeza él algo meterá sobre este bicho. Si no en este paper, porque ya debe estar, o sea, ya está sometido, de hecho, enviado, el de la pierna de La Rioja, eh, que también ya dijeron en una rueda de prensa que será una nueva especie, con un nombre también relacionado con La Rioja. Ya lo dijeron en la rueda de prensa que hicieron en marzo, por ahí. Eh, entonces, ahí probablemente sí que se hablen más en detalle de este Protatrilis. En cuanto a mucha gente ya estaba diciendo, y lo ha dicho, y vamos a ser, objetivamente, sí es poco material, es un bicho muy fragmentario, totalmente de acuerdo. Eso es objetivamente cierto, o sea, es una maxila y 4 vértebras caudales, ¿vale? Pero esto, si lo ponemos en contexto de los espinosáuridos, en general, pues no está tan mal. No está tan mal, porque si tienes en cuenta que Cristatosaurus, un trozo de maxila. Ostafricasaurus, un diente. Siamosaurus, 3/4 de lo mismo. Sucosaurus, vamos a ver, ya veremos si es válido, si siquiera es válido esto. Oxalaya, también, bueno, tiene premax y maxila. Angaturama, Premax y Maxila. Bueno, y Premax no sé, ni también está. Eh, Vamos, es un poco el patrón general con los espinosáuridos, es un poco este. De hecho, en la península ibérica tenemos que decir que tenemos muy buenos, o sea, porque Balibaroneatrix está muy bien en términos generales de espinosáuridos, nivel Ichthyovenator, casi. Iberospinus, como digo, si lo miras en una perspectiva general de dinosaurios, sí que es fragmentario, pero comparado con lo que es ese grupo habitualmente, pues no está tan mal. Luego estos nuevos a ver, la cosa es que tienes una parte muy buena. Ceratosucops y Rhiparovenator están descritos en base a partes muy buenas, que es el Premax, que es una cosa muy diagnóstica para los espinosaurios, y también la caja craneana, cosas que son muy buenas para diferenciar. Que precisamente también tienen overlap con Baryonyx, con el holotipo de Baryonyx, así que es probablemente es el holotipo de Baryonyx, la serie de ejemplares de Suchomimus y comillas, y no voy a entrar en este berenjenal, que son los espinosaurios del norte de África. No sé si el neotipo es Sigilmasasaurus o no, pero bueno. Te digo el nombre, el ejemplar FSK era 1888 o algo así, tenía muchos ochos el número de este bicho. Y estos son básicamente los mejores. Ah, Irritator que está el cráneo básicamente completo y tiene vértebras. Vértebras que yo no vi descritas.
Y estos son los mejores espinosaurios. El resto están como están. Porque es el grupo, es el patrón en general del grupo. Bueno, Camarillasaurus, también, como te decía, Iberospinus, Camarillasaurus y Varibratrix, para el patrón del grupo no están. Va, guay, digamos. Not bad, para lo que es el grupo. Y bueno, eso es un poco la, overview. No sé si queréis mencionar alguna otra cosa. Os dejo. Eh, si paleológica no tienen nada que comentar, yo sí que quiero hacer una pregunta. Yo solo diría un par de, nada, nociones que además son un poco recientes a raíz del descubrimiento del espinosaurio este de Cintorres. Recientemente estuvimos por la zona porque nos invitaron a un evento que se realizaba de entidades asociadas con la paleontología y estuvimos hablando con uno de los que está bastante metido, paleontólogos de los que está bastante metido en todas las formaciones de Morella, que es Gasulla, y hablando con él no me pude resistir a preguntarle sobre qué opinaba, ¿no? Con respecto al descubrimiento de este nuevo animal, ¿no? Y, y él me contestó que fue demasiado apresurado todo, que realmente habría que haberse esperado y haber rascado un poco más en la piedra, ¿no? Y haber estado un poco más en la formación y haber buscado el máximo posible antes de nombrar nada. Y que si no había suficiente material como para hacer una comparación clara para poder hacer un nombre propio de una especie nueva, ¿no? Como mínimo al menos ser precavidos y decir, bueno, tenemos esto, ya veremos qué hacemos con ello, ¿no? Pero lo tenemos. Un poco parecido a lo que hicieron en La Rioja, ¿no? Que dijeron, tenemos este brazo, no le ponemos nombre, pero que sepáis que tenemos este brazo. Y hay más material que más adelante vamos a analizar y que esto nos garantiza que habrá dos especies, una nueva seguro y otra que a lo mejor no es nueva y que aporta una información importante al nombre al que ya pertenece, ¿no? Entonces, esto está bien. Tú estás diciendo, tengo esto, lo voy a estudiar, ya llegará. Entonces, antes de ponerle ya un nombre, ¿no? Porque ahora vamos a ponernos en el suponer, ¿vale? Así hipotético, que en los estudios de los restos encontrados en La Rioja va y coinciden perfectamente con los que se encontraron de Proalditis, creo que sí. Bueno, el espinosaurio de Cintorres, hay que imaginarse que a lo mejor ahora coinciden con las anatomías. ¿Y ahora qué? ¿El nuevo espinosaurio de La Rioja es el mismo que el de la zona de Morella? ¿Copiaremos nombre? ¿Cambiaremos y lo llamaremos Proatlitis riojensis? Entonces, claro, ostras, ahí a veces nombrar las cosas con demasiada velocidad y premura simplemente por el hecho de poner tu nombre ya en algo, a veces es un poco complicado, ¿eh? Y por lo visto, las personas involucradas en el descubrimiento de este último espinosáurido, por lo visto no es la primera ni la última vez que hacen una jugada así, ¿eh? Ya lo habían hecho anteriormente con otro descubrimiento y opinaban igual, lo mismo, que se apresuraron demasiado en nombrar una especie nueva sin acabar ni siquiera de haber estudiado bien todos y cada uno de los otros restos con los que pueda tener relación o incluso de sacar algo más, aunque sea nada, aunque sea una vértebra más o una garra, da igual, cualquier cosita, ¿no? Apurar al máximo todo lo posible. Y esto es, bueno, un pequeño dato, así que recientemente fue y lo dejo caer aquí como información añadida. Vale, no sé si Darío tiene algo que responder o si puedo preguntar yo. Rápido decir pues muy interesante, muchas gracias por comentar esto, Paleológica. A ver, como ya decía, yo es que no es una cuestión también de querer tener al bicho completo y esperar que salga de ahí. Es cuestión más bien de la calidad de lo que tienes y de cómo de diferente es. Porque, por ejemplo, tiene esta semana, o sea, hace 2 días, publicaron este nuevo ornitópodo
de Cataluña, del el Calvarius Rapidus y que es solo un metatarso cuarto, pero es un metatarso cuarto diferente de cojones, la verdad. Y bueno, vamos a ver, en lo que vi tanto ¿cómo se llama? En estudios de Geometry Morphometrics como en Linear Morphometrics, se ve bastante diferente. Es cuestión de si justifica, no es tanto el hecho de tener más o menos piezas del puzzle, sino que la pieza que tienes lo justifica o no. Y sobre lo del tiempo y lo de esperarse más, mira, yo también me habría encantado esperar más con Iberospinus y en lugar de hacer una campaña, hacer dos de excavación, que tampoco creo que hubieran dado muchos resultados, eso es otra, pero eso es largo de contar. Eh, pero es que el tema es que el proyecto que tenía el Barípete se acababa, pero se acababa en 2022. Entonces, como te iba diciendo, no podía pasarme me habría encantado pasarme más tiempo yendo al sitio y mirando, tratar de encontrar más y todo esto, pero es que si no, no tenía dinero para hacer la publicación, así de claro, porque claro, para hacerlo open access, que era lo que se quería desde el principio, tienes que pagar tú por la publicación, y si no hay proyecto ya para pagarla, pues es un problema. Entonces, pues en ese caso también fue por eso. No sé cuál fue la situación con este espinosaurio, pero no me extrañaría que hubiera algo de ese estilo y por eso hubieran sido tan rápidos. No sé. No, la verdad es que es una pena que el dinero siempre limite a la ciencia, ¿eh? Ya, es lo que hay, es así de Sí. claro. Al final, Yo por eso intento hombre, siempre hacer un poco también de abogado del diablo en estas cosas, porque es que no sabes qué situación tienen ellos, ¿vale? O sea, a lo mejor era eso o nada. claro. Entonces, no sé, como digo, no sé la situación y no puedo. Y tampoco puedo opinar tantísimo de la validez del mismo. Creo que también es interesante la posición estratigráfica, hay que decir que es relativamente diferente de otras cosas conocidas anteriormente. O sea, desde la Aptiens es bastante más joven. Mm, no sé, es que como digo, de maxilas no controlo tantísimo. De las vértebras, es que en eso sí que es una crítica que puedo hacer y creo que está totalmente justificada. Y es que la calidad de las figuras de ese artículo. Uf, uf, uf. Entonces, pues me resulta un poco compararlo con Iberospinus. Pero bueno, en fin. Necesitaron un poquito de Eh, imaginación. sí. Bueno, y ya si puede decir algo también Pablo Ibérica para seguir con el tema, yo adelante. Pues, lo que quiero comentar no es sobre el espinosáurido de Cinc Torres, ¿lo he dicho bien? Sí, perfectamente. Vale. Eh, Va más bien sobre Baryonyx en el registro de la península, porque como ya sabéis, eh, a finales de siglo XX fue cuando, fue cuando se empieza a describir restos de Baryonyx en la península. Con el paso con el paso del tiempo, ya a partir del año pasado, se empiezan a dar cuenta que eso de ahí podría no ser Baryonyx, al menos en La Rioja. ¿Cuál es el destino de Baryonyx en el registro, en el registro fósil ibérico? Bueno, pues, esto es un caso interesante que yo creo que pasó varias veces con varias cosas en la historia de la paleontología. Es una, co- em, o sea, digamos, como expliqué al principio, Baryonyx fue el primer espinosaurio bien conocido, ¿vale? Entonces, durante mucho tiempo, si te encontrabas con un diente eh, con características más o menos semejantes o sea, los dientes, esto para explicar un poco también para la gente que nos oye, que no tiene la cabeza, tal. Los dientes de los espinosaurios son muy particulares y muy parecidos a los más parecidos a los cocodrilos que los de los otros dinosaurios carnívoros. Tienen unas flutes, como unas estrías a lo largo de longitudinalmente. Tienen, en lugar de tener estas carinas, esta serrilla, que tienen
este borde serrado que tienen la parte distal y mesial, anterior y posterior del diente, ¿vale? Que para cortar la carne, pues en los más avanzados directamente no hay ninguna de estas carinas, y en los más, y por ejemplo, en los barioniquinos, y esto es una cosa que está viendo ahora que tiene diferencia, hay en algunos en los que la longitud, el tamaño de estas serras, de esta serrilla, me sale en portugués, es diferente a lo largo varían aleatoriamente a lo largo de toda la carina, de toda esta zona cerrada, o de una forma más consistente. Pero tú, año 2000 por ejemplo, tal, si encontrabas un diente con una carina súper finita, con un montón de serraciones, ay Dios, bueno, con una serrilla muy finita, me está saliendo en portugués, lo siento. Fine serrations, me sale en inglés también. Bueno, el caso es que si encuentras eso con las flutes tal, muy estrecho, muy recto también el diente, evidentemente esto siendo el único género que tienes así más o menos tal, además del Cretácico, de esa época, el Barremiense o algo así, siendo Baryonyx, pues se ascribe a Baryonyx. Y esto, porque era el único que se conocía, entonces no teníais que decir tanto de Baryonychina Indet, porque pues no debería haber tantas dudas, ¿no? Era el único que se conocía en ese momento y tal. Es un poco como con los dinosaurios carnívoros, como pasó mucho con Megalosaurus, porque durante mucho tiempo, pues eso, el único que se conocía era Megalosaurus, entonces era pues un diente de un dinosaurio carnívoro que es muy grande, que es tal, pues deberá ser Megalosaurus, no hay que moverse. Claro, ¿qué pasa después? Que al final acaba siendo un poco un desastre. Se acaban metiendo cosas que luego, como se mira más en detalle, como Iguanodon. Iguanodon, Virgen Santísima, lo mencionaron en muchísimos países, en muchísimos sitios. Pero claro, cuando avanza el tiempo dices, joder, a lo mejor no es tan claro que fuera Iguanodon. Cuando se me encuentran más ejemplares y se estudian más en detalle, y dices, bueno, y son más completos también, pues entonces ahí a lo mejor tienes que decir, es como por ejemplo, de aquí de la formación de Lourinhã, encontrabas dientes más pequeñitos y dientes de cocodrilo pequeñitos, pues Teriosuchus, tiene que ser Teriosuchus, claro. Luego publicaron este nuevo que era Noctosuchus gimanotae, luego tal, entonces a lo mejor es como, vale, Goniofolidae, Indet, vamos a dejarlo ahí y tal. Y un poco lo mismo con Baryonyx. Ahora bien, creo que aún hay algunos restos corporales, aparte de la maxila, creo que me quiere sonar que hay alguno aún adscrito a Baryonyx. No sé, no sé si tiene muy buena pinta el hecho de que este género estuviera presente puede ser perfectamente, o sea, en el barremiense de la península puede ser perfectamente, pero luego también tienes este patrón, que es muy habitual en los espinosaurios, y creo que lo estamos viendo en España también, que es el de tener dos formas en cada formación, tienes rollo dos espinosaurios. Y luego el hecho también es que, y esto aquí estoy divagando un poquito, pero me parece también relevante porque estoy oyendo a gente pensando, pero es que hay demasiado. Vale, a ver, primero vamos a ver el tema temporal. Estamos hablando de un periodo desde el Barremiense, me parece que dura unos 5 millones de años más. Entonces, piensas en la cantidad de animales estilo cánidos que hay durante los últimos 5 millones de años en la península ibérica. Pues hay unos pocos. Algo semejante con espinosaurios. Y además, siendo un grupo que estaba muy ligado al agua, no sería descabellado pensar que cada valle fluvial, digamos, cada cuenca hidrográfica, tuviera su sabor de espinosaurio, teniendo en cuenta que muchos de ellos probablemente no eran muy fans de desplazarse por tierra lejos del agua para otra la visora de aguas a otra cuenca hidrográfica. Entonces no sería descabellado, pues eso, que en cada cuenca hidrográfica tuvieras tu propio sabor de espinosáuridos, vamos a decirlo así. Y bueno, pues teniendo en cuenta esto, no sería descabellado que Baryonyx estuviera presente, pero también tendría mucho sentido que las cosas que tenemos son espinosaurios autóctonos de Iberia y ya está. También podría ser. ¿Tiene algo paleológica que comentar? Bueno, creo que, bueno, coincido obviamente con lo que comenta Dario y yo creo que sí, que evidentemente no sería descabellado que a lo mejor en todo lo que sea Iberia hubiera Baryonyx, pero no Baryonyx walkeri, o sea, no el que está en las Islas Británicas, sería obviamente otro Baryonyx o algún pariente estrechamente ligado a Baryonyx,
que evidentemente era de su propio territorio, su propio nicho ecológico, su propio ecosistema y estaría allí, porque evidentemente son animales que están muy ligados al agua. Para nada los veríamos jamás como un animal de migración de un territorio a otro, ¿no? De hecho, justo esta era una teoría que originalmente, y se quedó en teoría, nunca se llegó a demostrar, pese a que se defendía a muerte, ¿no? Sobre todo en la zona de Igea, originalmente se creía que mediante un proceso de subidas y bajadas de mareas se generaba como una especie de, entre comillas, conexión entre lo que serían las zonas que en aquel momento pertenecían a Igea con las zonas que en aquel momento pertenecía o en la actualidad pertenecen a las Islas Británicas, ¿no? Y se generaba ¿sabéis la típica escena esta de playas paradisíacas que baja la marea y se genera como una especie como de camino de arena? Pues algo parecido, ¿no? Y que justo coincidía que esa bajada de la marea, la bajada de nivel del mar, hacía como un buffet libre de peces por ahí que generaba una inmensa cantidad de alimento y esto atraía a Baryonyx a tierras riojanas para que se pusiera las botas, ¿no? Se comiera todo lo que quisiera y más. Y en algunas de esas situaciones, ¿no? Pues algún que otro Baryonyx quedó mm, muerto, ¿no? Y se fosilizó y evidentemente es lo que a día de hoy se conoce como esa supuesta pata de Baryonyx tan famosa que tuvo Rioja durante tanto tiempo. Que evidentemente ya con el tiempo y los estudios se ha demostrado que evidentemente esa pata no es de Baryonyx como tal, o sea, no es el Baryonyx de las Islas Británicas. Mm, Esto, claro, se defendió durante muchísimos años porque evidentemente es lo que, como comentaba Dario, ¿no? No había nada más, o sea, no había otro animal al que meterle ese registro fósil, ¿no? Era el cajón desastre, ¿no? También, tipo el Megalosaurus, ¿no? Y todo se metía ahí, todo era Baryonyx, todo era Baryonyx. Y como los estudios se habían hecho hace un montón de años, pues claro, no había tanta variedad como hay hoy en día, ¿no? Y se quedó como Baryonyx hasta la fecha, en la actualidad, ¿no? En la que ahora, pues este nuevo registro que existe, que se ha encontrado, ¿no? Tanto de ese nuevo brazo, ¿no? Como de las otras cosas más que están en estudio, de estas supuestas dos especies de la zona de La Rioja, en especial de Igea, pues posiblemente digan, pues mira, pues esta pierna también le pertenece a ese animal. Y evidentemente ya quedará olvidado la clasificación o no, el nombrar esa pata como la pata de Baryonyx. Será la pata de, yo qué sé, Río Jovenator, ¿sabes? Por poner un ejemplo, ¿no? Pues le pertenecerá a ese nuevo taxón, no a Baryonyx. Yo supongo que es un poco la evolución, que no deja de ser esto, ¿no? La paleontología es increíblemente viva, ¿no? Y que en constante cambio. No es ni la primera ni la última vez que se encuentra, pues esto, ¿no? Unos dientes que se consideran in debt, ¿no? Y se meten allí en una caja hasta que se encuentra algo más. Y luego al cabo de 10 15 años se encuentra algo y alguien le da por buscar en esa caja y dice, ostras, pues sí coinciden. Y entonces dice, pues mira, pues ya tenemos más dientes, ¿no? Bueno, estas cosas es un poco lo que sucede siempre con la paleo, ¿no? Que nunca sabes lo que te puedes encontrar. Un poco entramos ahí en el punto que hablábamos antes, ¿no? De a veces nombrar algo te tienes que asegurar bastante, ¿no? Y lo que pasa que hay veces que con las prisas y con las presiones externas, porque siempre hay presiones, ¿no? Ya sean económicas, ya sea de hecho, por ejemplo, en Morella, ¿no? En toda la zona esta de Cintorres, todos estos, incluso en lo de Vallibona Benatrix también les pasó, ¿no? Toda la zona también de Morella y así, esa zona está increíblemente explotada a nivel de minería porque es muy rica en arcilla, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que las empresas que tienen allí, que están explotando el terreno, pues necesitan seguir trabajando. Y tienen la suerte, porque realmente es una suerte, que tienen un trato con las entidades paleontológicas de la zona en las que dicen, mira, vamos a hacer una cosa. Nosotros os avisamos. Si picamos piedra y encontramos algo, os avisamos. Pero ahora bien, tenéis que venir deprisa y corriendo, sacar todo lo que hay allí y dejarnos trabajar otra vez. No podemos bloquear el trabajo de esta zona.
Entonces, hay la suerte de que, claro, son extensiones muy grandes de territorio y, bueno, pues si tienen 4 o 5 máquinas trabajando non-stop, pues bueno, paran una y tienen otras 4 o 5 trabajando, ¿no? Entonces, bueno, el impacto no es tan grave y pueden tener un poquito de tiempo, pero muchas veces es por esto, que al final, y es probable, volviendo un poquito al tema de lo del Spinosaurus de Cintorres, que es probable que le haya pasado esto a su descubridor y a su bueno, al equipo que estuvo involucrado en ello, ¿no? Que probablemente no tuvieron más tiempo. Les dijeron, mira, hemos encontrado esto, os lo lleváis para casa y lo estudiáis, que nosotros tenemos que seguir picando aquí, porque esto es una zona de minería. Y ya está, y ahí quedó el tema, ¿no? Y con Baryonyx, volviendo un poco al tema, pues yo creo que pasará siempre un poco esto, ¿no? Los ingleses siempre van a querer mantener un poco su status quo, decir, nosotros encontramos a Baryonyx y queremos seguir engrosando la gran leyenda y el mito, ¿no? De Baryonyx. Es normal. Supongo que si en vez de haber sido Baryonyx el primero hubiera sido otro, pues seguramente también intentarían mantener en ese estatus, ¿no? De único animal en el mundo. Y supongo que ahora también los británicos se están dando cuenta de que quizá el suyo no era el único y que además era derivado de otros. Y a lo mejor ya como que ya no es tan sumamente importante, cuando realmente todos los animales son importantes, todos tienen su importancia en el mundo al fin y al cabo. De hecho, es eso, ¿no? Son una pieza, cada uno de ellos son una pieza más en ese puzzle. Ya está, ya no me enrollo más. Totalmente ¿Qué? No, no, solo iba a decir solo una pequeña cosita sobre esto que estaba mencionando, sobre la importancia de Varenis y todo esto. Lo que nadie le va aquí, o sea, sí que es verdad que no sé, que a lo mejor ahora se está viendo que hay otros y todo esto, otros veroniquinos y todo este rollo, pero nadie le va a quitar, o sea, con todos los años que pasaron, es que Baryonyx es el tipo de descubrimiento de una vez al siglo, o sea, es un bicho que está muy completo. Y sigue siendo el blueprint de lo que es un espinosáurido en base a, bueno, a pesar de toda la historia, siendo, si no fueran los espinosáuridos norteafricanos el desastre que son, pues tal vez no, pero por ahora el bicho que es el blueprint, es el go-to de los espinosaurios sigue siendo Baryonyx. Y eso no lo cambiarán, a menos que se encontrara un bicho equivalentemente completo, que es más de un 60% completo, que es más o menos como está el logotipo de Baryonyx. Aunque Garras tiene potencial, ya lo sé, tiene potencial de ser en el futuro algo de ese estilo, sí puede serlo. Pero eso va a ser súper importante para nuestro entendimiento de los espinosaurios. O sea, a pesar de que se encuentren menos, más o menos de ellos en otras. O sea, a pesar de que Baryonyx no esté en todas partes, seguirá siendo súper. Irritator, por ejemplo, no está en todas partes, sigue siendo súper importante porque es el único cráneo más o menos completo y bien de un espinosaurio. Y le falta la parte anterior de las mandíbulas, pero bueno, eso es otra historia. Y era solo mi apunte ahí, que es un miedo un poco infundado, creo yo. Que no me extrañaría nada que lo hubiera, por cierto, por otro lado. Pero es un poco infundado, como digo. Sí, de hecho es que creo que cada uno de los nuevos descubrimientos que se hagan sobre todo de esta familia, ¿no? De los espinosáuridos, todos ellos, aunque sea más pobre o ridículo, siempre es un paso adelante más, ¿no? No sabemos nunca hasta qué punto vamos a llegar a poder descubrir o conocer con suficiente tiempo, ¿no? Vital, como para poder generar un, un grupo con más o menos claridad, ¿no? Decir, vale, pues había estos individuos, ¿no? Estos estaban tal X descritos, ¿no? Entonces siempre habrá como eso, ¿no? Muy fragmentario todo, pero creo que siempre es eso, ¿no? Siempre hay información, siempre hay algo que pueda aportar y sobre todo es esto. Baryonyx es súper importante. Es que estoy totalmente también de acuerdo otra vez contigo. Y es así, Baryonyx es increíblemente importante. Lo que pasa es que parece como que es esto, ¿no? Que con reacciones como lo que comentaba antes Palo Iberia, ¿no? De Darren Nash, ¿no? Que en el momento justo, exacto en el que se hizo la publicación oficial del nuevo espinosaurio este de Cintorres, inmediatamente como que comentó rápido como diciendo, bueno, que sepáis que esto no queda del todo claro, ¿eh? Que a lo mejor nosotros en un paper futuro esto lo rebatimos y quizá no habría que darle un nombre tan pronto a este animal. Parece como una reacción de no me piséis lo mío, ¿no? Y luego al poco
sacaron otro paper en el que evidentemente Darren Nash estaba involucrado en el estudio de, si no recuerdo mal, de unos dientes y poco más, ¿no? Entonces dices, Pero eran ostras, muy, del Balangian, eran muy, del grupo de Hastings, eran muy, muy antiguos. Es de hecho de los restos de espinosaurios, si no el más antiguo, de los más antiguos que hay. claro, es que eso es súper Pero, importante. sí, sí, sí. Sí, sí, es que eso es súper importante. Entonces parecía como que, ostras, tú te estabas quejando de que ellos habían publicado un paper con poca info, entre comillas, pero vosotros también habéis puesto ahora uno con unos dientes súper importantes, ¿eh? Y con una información valiosísima. Pero, ostras, es que debería haber una colaboración, ¿no? Tendría que haber como más cohesión y decir, es que si al fin y al cabo las fronteras es una cosa inventada por el ser humano, ¿no? O sea, realmente es pura política. Eh, Siempre cuando se habla, no, es que en Portugal, perdona, no, Portugal es la península ibérica. O sea, estos territorios estaban hace nada pegados los unos por los otros, ¿no? Y los animales coexistieron. Y vale que ahora tenemos una frontera y unas carreteras y todo lo que tú quieras. Pero estos animales les daba igual las fronteras porque no existían, ¿no? Y, y lo que ahora está en las Islas Británicas, a lo mejor parientes suyos, quizá no tan lejanos, estaban en lo que ahora es, pues yo qué sé, pues toda la zona esta de La Rioja, ¿no? Entonces, esto puede ser. Entonces creo que tendría que haber una mayor colaboración y no tanto miedo de, uy, a ver si van a quitarle el podio a Baryonyx. No, ¿qué va? El podio, esto no es una competición. Baryonyx va a seguir siendo importante toda su vida, durante toda la historia de la paleontología, desde el momento de su descubrimiento, Baryonyx va a ser importante. Esto no se lo va a quitar nadie. No creo que deba existir ese miedo nunca, ¿no? Y debería de haber como una alegría, ¿no? Decir, ostras, nuestros vecinos de La Rioja van a descubrir algo que está casi o igual del nivel de lo de Baryonyx. Tendrían que ponerse, estar contentos y esperarlo con ilusión en vez de estar con reticencia de, "Bah, a saber qué van a hacer". No sé, tendrían que tomárselo con un carácter más de alegría, ¿no? Vamos, no sé. Yo sobre este Eh, asunto, solo para acabar con este asunto rápidamente, ya le dejo a Polibérica, ya si eso, para empezar a concluir. Mira, yo sé que en el futuro Eric Isasmendi, que está haciendo su doctorado sobre los espinosaurios de la península ibérica, tiene preparado un paper, vino a ver aquí el material de Iberospinus. Ya por lo que hablé, me dio a entender probablemente que en ese sentido, porque yo lo comparé mucho, Iberospinus fue clasificado, otro ejemplo de lo que decía antes, fue clasificado como un Baryonyx, como Baryonyx SP, ya está. Eh, yo lo comparé mucho, me centré mayormente en compararlo con Baryonyx. Por lo que él me dio a entender, que a ver, que no me lo dijo claramente, pero sí, tiene pinta de que no es un Baryonyx, ¿vale? No es un Baryonyx. Ahora bien, si resulta que gracias a... se puede hacer aquí una triangulación aquí interesante. Es la escápula de Iberospinus, escápula de Garras, y que tiene también número. Y el número, que si no recuerdo mal, que esto no sé si la había o no, de Camarillasaurus. Ahí podría juntarse aquí un triángulo interesante. Si resulta que Iberospinus, por ejemplo, en el final fuera Camarillasaurus, digo la verdad, estaría contentísimo también, porque básicamente de golpe y porrazo, Camarillasaurus se convertiría en top 5 de todos los espinosáuridos mejor conocidos. Sin duda. Porque si sumas garras, el holotipo de Camellosaurus y el holotipo de Biospinus, sería algo muy interesante para la paleontología de la península ibérica también. No lo sé, o sea, no sé en qué va a acabar esto. Esto no quiero meterle presión a Eric Isasmendi. Si me estás escuchando, si me estás escuchando, no quiero meterte presión con que acabes eso de una vez, tranquilo. Pero es una cosa interesante y también ver sobre todo aquí donde encaja el nuevo material de La Rioja. Es una cosa muy interesante y yo estoy muy expectante por ver cómo esto acaba.
Y bueno, solo era para cerrar y para que eso creo que esa debe ser un poco también la actitud de, como por ejemplo, si Protadrilis al final resulta, imaginaros, esto estoy aquí desvariando, pero es de Latiense, ¿no? Pues de Latiense también es Sucomimus. Imaginaros que resulta ser Sucomimus tintorrensis. ¿No sería la leche igualmente? O sea, Daría un vamos, sí. grito. Sí, sí, Sería magnífico. sí, sí, sale eso. Vamos, yo estaría berreando, la verdad. Entonces, bueno, solo era para decir que es un poco esa es la actitud que hay que tener y no, y ya está. Y bueno, totalmente de acuerdo con Paralógica, sí, totalmente de acuerdo con eso. Ya dejo la palabra aquí al director Palibérica. Eh, yo tengo una cosa que añadir a lo que comentaba Paleológica, lo de eso de colaboración entre paleontólogos españoles, portugueses, con los con los paleontólogos de Inglaterra, con lo del tema este de lo de los espinosáuridos, que es algo que como que no funciona ese tipo de colaboración. No sé si os acordaréis, eh, un poco después de que saliera publicado con Cavenato, creo, como que, como que, como que empezaron a ir diciendo que era un Altispinax. Pero vale, te estás basando solamente en en un, en un trozo de vértebra, que es lo único que es lo único que tienes en tu espécimen de Inglaterra, pero no sabes, pero no sabes, pero no sabes qué podría ser qué podría ser el resto del cuerpo. O sea, sabéis a qué me estoy refiriendo, ¿no? Cuando Entiendo que la cuestión sería comparar estas tres vértebras de Altispinax, que creo que el holotipo eso son tres vértebras, y evidentemente que hay material como overlapping con Concavenator. Pero lo único, lo intentaron No, sí, pero invalidar, si tienes esos tres, pues puedes comparar, igual que por ejemplo con el Protatilis se puede comparar de hecho con Iberospinus. Idealmente, esto es lo que me habría encantado hacer durante el proyecto Varipetes cuando el trabajo de Iberospinus. Yo tenía en el proyecto, esto que mencionas de la colaboración y todo esto, en ese proyecto tenía, bueno, yo no, o sea, esto se lo dieron a mi profesor del momento, a Octavio, y yo no, yo esto me contrataron después. Y estaba en ese proyecto escrito de ir a ver el holotipo de Baryonyx, ir a ver el holotipo de Ballimonomatrix. Entonces, a ver, y a mí no me habría importado incluir a más gente. Lo que pasa es que esto era en la época del COVID y vamos, no había posibilidades ningunas básicamente, al final de ir a ningún lado. No se podía viajar, no se podía ir a ver nada. Buena Y al suerte. final, por mala suerte, por pura mala suerte, porque a mí me habría encantado, o sea, colaborar con quien fuera, la verdad. Pero bueno, en fin, las cosas fueron así como fueron y yo creo que no habría habido tantísimo, al menos de mi parte, no habría habido grandísimo problema en colaborar sobre esto. Vamos, me parece a mí. Y creo que es un procedimiento relativamente estándar en la ciencia de hoy en día y cada vez más el tema de colaborar con gente de otros países y colaborar con gente de otros lados sin ningún problema. Y precisamente estando hablando del tema esto de Europa Occidental y los primeros espinosáuridos, es que, vamos, teniendo en cuenta estos últimos dientes publicados de la formación de Hastings, el tema de la isla de White, Wessex con Baryonyx, los nuevos ibéricos, o sea, es que evidentemente esto tiene que ser como un paquete, las tres cosas. Y aún estamos esperando, y de nuevo, no quiero sonar como si esto lo está escuchando Eric, no quiero sonar qué tal, pero estamos esperando aún por una descripción en detalle sobre Comimus, que también, después de Baryonyx, es probablemente top 2
con la serie de especímenes de los más completos. Así que solo por decir eso. No hay presión, no hay presión. Rápido, rápido. A ver, esto. No quisiera terminar el podcast sin antes, sin antes mencionar un gran tema que no lo hemos hablado, pero que es muy importante. Esto, imaginaos en vuestra cabeza el mapa ese de los espinosáuridos que suelo publicar cada 3 meses. ¿Sabéis cuál os digo, no? Sí. Sí, Vale. del Imperio Español. No, no. Ah, Eso fue lo de la el temática Día de de la la Hispanidad. semana. Vale, vale, Sí. vale. Yo me refiero a lo de el mapa este de los espinosáuridos con la colaboración con Ferruso. Con Ah, ya sé Ferruccio. cuál es. Sí, 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 ya sé cuál es, ya sé cuál es. Vale, pues imaginároslo. ¿Qué ocurrió? O sea, ¿por qué hay tantos tipos de espinosáuridos diferentes en la península? Es que hay tantos que hasta se podría comparar con la Norteamérica de los tiranosáuridos. Pero es que hay tantos en muy poco espacio. Es un espacio reducido. ¿Cómo ocurrió? Yo creo que una de las claves de eso, ya lo estaba mencionando antes, es el tema y el espacio temporal. Y el espacio temporal. Y si estamos hablando durante 10 millones de años, la variedad de una familia entera de animales que precisamente, por cómo es su comportamiento, eso tan ligado al agua y tal, precisamente tiene digamos, un poco de tendencia al tema de la especiación. Para mí, eso es como un poco como los saurópodos de la formación Morrison. Hay como cinco, precisamente hablamos ya varias veces de él, de Darren Nice. Tiene una serie de posts en el blog, en Tetrapod me parece que son, no sé si 5, entre 5 y 10, no sé si, por lo menos 5 posts en una serie de explicando de el tema de por qué demasiados, es que es demasiados comparado con qué. Porque evidentemente parecen muchos si los comparamos con los que hay, yo que sé, en Norteamérica, que no hay ninguno, por ejemplo. Pero si lo ves desde el punto de vista tanto temporal, a lo largo de 10 millones de años, en un área de no sé cuántos kilómetros cuadrados tendrá Europa Occidental, pero muy grande, y con un grupo, una familia entera de animales, no me parece nada descabellado. O sea, no me parece que a priori haya que decir de demasiados. Luego también está, yo creo que es casi también a veces un poco una cuestión social de que la paleontología, que habla bien de por dónde está yendo la paleontología española, en el sentido que hay mucho interés en estas cosas, que está avanzándose en el estudio de estas formaciones y tal. Y a lo mejor, si ocurriera esto mismo yo qué sé, en el centro de África, en Gondwana, a lo mejor estamos hablando de una situación parecida con espinosaurinos. O no, no lo sabemos, pero bueno. Entonces, por eso solo es por contemporizar un poco esta percepción de demasiados o no. No, pero yo no me refería a esto al mismo tiempo, aunque también, pero no solo a eso como tal, sino que aquí como que como que les como que les dio por como que les dio por diversificarse eh, en unas 5 formas distintas de espinosáuridos. No sé si entiendes más a qué voy, a qué. Sí, 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 entiendo. A ver, eso también es un patrón, por ejemplo, si tú lo ves, estoy pensando hoy en día, pues me pasa, por ejemplo, con los tejones. Con los tejones tienen una variedad tremendísima en Indochina, por ejemplo. Pues se ve que probablemente, y por eso se dice en muchos artículos, que probablemente el origen de los espinosaurios estuvo en Europa Occidental, porque es que normalmente donde tienes más especies es donde surgió el grupo. Aunque, y esto es importante, no siempre tiene que ser así. Precisamente tienes el ejemplo, uno que me encanta es el de los brezos y de Sudáfrica. Porque o sea, en Europa tienes eso, muchas especies de brezos,
Hay un par de especies que no me acuerdo, creo que hace unos 2,5 millones de años, me parece, consiguieron expandirse a través de las montañas de África ecuatorial, o sea, rollo el Kilimanjaro y cosas así, hasta Sudáfrica. Y en Sudáfrica como que explotaron en diversidad. O un poco como los marsupiales de África, los marsupiales de Australia. Hay una sola especie, no me acuerdo el nombre ahora mismo, de un marsupial de Sudamérica, que está más emparentado con todos los marsupiales de África y de Australia, que con el resto de marsupiales de Sudamérica. Entonces tal vez realmente el surgimiento del grupo de los espinosáuridos fuera en otro lado y simplemente se diversificaran salvajemente en Europa Occidental. Pero como digo, también como son megalosauroides y ves el patrón, un patrón un poco semejante con los megalosáuridos, con este otro grupo donde está Torvosaurus, donde está Bienvenator, donde está Megalosaurus, se ve un poco ese patrón de un grupo, siendo un grupo nativo europeo que luego se extiende a otros sitios y yo creo que puede ser por ahí, puede ir por ese lado el tema de los espinosaurios. Aunque esto solo se probará cuando consigamos sacar aquí en Lourinhã un espinosaurio definitivamente del Jurásico. O sea, de que yo acabamos de tener excavaciones y yo os prometo que estaba muy ilusionado por ver si era el año, pero parece ser que no. Pero a ver, que alguien saque eso en Europa Occidental, yo que sé, en la formación Villar del Arzobispo, en España, por ejemplo, o que saquen en el Jurásico en Inglaterra, en Dorset, por ejemplo, un fósil inequívocamente de espinosaurio del Jurásico que por lo que sabemos, por el tema de la división con los megalosáuridos, la división ocurrió, digamos, eso al principio, en el Jurásico Medio, por ahí. ¿Ok? Entonces, tenemos un linaje fantasma. Eso se llama un linaje fantasma de que no tienes fósiles de un linaje que estaba existiendo en ese momento. Y bueno, cuando eso ocurra, pues ahí sí que tendremos motivos para decir sí, el origen de los. O sea, motivos aún mejores para decir de sí, esto es el origen de los espinosáuridos, es en Europa Occidental y por eso tenemos tantísimas especies en esta zona. Es por ahí también El por. eslabón perdido. ¿Eh? Es la- El, el el eslabón eslabón perdido perdido. El eslabón perdido de los dinosaurios. de los megalosauroides. Sí. Ahí está. Sí, 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 un poco así. Esto, en- ya llevamos 1 hora del podcast. ¿Queréis comentar algo más? Solo Porque decir creo que Darío, yo solo da, decir que muy contento de estar aquí. Muchas gracias por invitarme. Y que un placer, chico. Y gracias por además introducirme a Discord, porque veo que hay gente, aquí un montón de gente que conocía yo en tu server de Discord, que los conocía de Twitter y no tenía ni idea que estaba aquí, así que muchas gracias. de nada. Y pues entonces, vale, hasta aquí el podcast de los espinosáuridos de la península ibérica. Eh, Nosotros somos Paleológica, Darío y yo, que soy Paleoiberia, y también quiero, bueno, no, en general, quiero dar las gracias a todos por haber participado y, y aunque no le hayáis oído, había una cuarta persona en llamada. Le quiero dar las gracias por haber grabado la llamada, porque a mí no me dejaba al no funcionarme el volumen en el ordenador. Y pues eso es todo. Esperemos que se pueda volver a organizar otro podcast y ya está. No sé si alguien más quiere comentar algo para despedirse. Bueno, yo también agradecer mucho que nos hayáis invitado a este podcast y sobre todo de poder cruzar
argumentos con Darío sobre este tema que también es súper interesante y además bueno, es uno de los puntos más fuertes, ¿no?, que tiene dentro de la península ibérica en sus descubrimientos paleontológicos y creo que debería de siempre intentar darse más a conocer, ¿no? Y bueno, nada, no me enrollo más, que muchísimas gracias por este encuentro. Darío tiene algo que decir, una última cosa. Nada, ya que muchas gracias a todos, ya dije antes eso, que Ah, muchas gracias por introducirme a Discord también. vale. Pues bueno, darle like, suscribiros y nos vemos en la próxima. Adiós.